Tras unas horas de incertidumbre ha aparecido sano y salvo Óscar Freire. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 5 de febrero. Y lo hacemos precisamente contándoles que Óscar Freire ha aparecido después de que su familia denunciara ante la Guardia Civil su desaparición durante 2 días. Había salido de casa el pasado lunes, no llevaban ni teléfono, ni billetera, ni llaves, y esto había levantado la preocupación de los miembros de su familia. Su hijo Marcos había corrido en la Challenge de Mallorca la semana pasada. Pero también tenemos los resultados de lo que ha sucedido en la primera etapa del Étoile de Bessèges y por supuesto esa contrarreloj por equipos que ha tenido lugar como apertura de la Volta a la Comunidad Valenciana en Orihuela. Todos los resultados y el análisis de lo que ha sucedido en la jornada del día de hoy. Comencemos precisamente contándoles lo que ha sucedido con Óscar Freire, el 3 veces campeón del mundo y más de 70 veces vencedor en carreras y etapas de la máxima categoría, nacido en Torrelavega, en Cantabria, y después de haber asistido a la Lula Tour y de haber acompañado a su hijo Marco en alguna de las carreras de la Challenge de Mallorca, el pasado lunes había salido de su casa, según las versiones que se han conocido por parte de su familia, sin llevar consigo ni el teléfono, ni las llaves, ni la billetera. Después de 48 horas, la familia puso una denuncia ante la Guardia Civil cerca de su lugar de residencia y se inició en ese momento un procedimiento para dar con el paradero del gran campeón español. Unas horas más tarde se conocía que Óscar Freire aparecía sano y salvo y que ya está camino a su casa. Ahora habrá que esperar para conocer los detalles de las razones por las que el corredor español habría pasado estas horas fuera de su hogar. Afortunadamente todo se ha quedado en susto y recuperamos la normalidad. Recordemos que Óscar Freire había sonado en algún momento como posible seleccionador de ruta de mayores del seleccionado español, de la Federación Española, pero que al final este puesto se lo habían prácticamente ofrecido y garantizado a Alejandro Valverde, quien compatibilizará ese puesto con el de embajador del Movistar y también el corredor de carreras de gravel. Así que afortunadamente se ha quedado todo en un susto, pero esperemos pronto las explicaciones del ciclista de Torrelavega sobre lo acaecido en las últimas horas. Cambiamos ahora de historia porque nos centramos en lo que ha sucedido en l'Étoile de Bessèges, una carrera cerca de la Provence en Francia, de la Camargue, y donde ha habido verdaderamente una guerra sin cuartel producto del viento. Hoy vimos los primeros abanicos de la temporada, se produjo una ruptura del pelotón debido a la fuerza de ese viento que soplaba en esa zona donde hoy tenía lugar la etapa en Bellegarde, y después de recorrer los 159 kilómetros, esta etapa decidió que el sprint sería el protagonista, y ahí tuvo un gran trabajo el corredor Paul Magnier. El francés del equipo del Soudal Quick Step se impuso en una ascensión que era sumamente dura, un muro de unos 400 metros que exigió a los corredores, entre ellos al propio Arnaud Delis, para que tuvieran esa oportunidad de demostrar su fortaleza. El segundo fue Jordi Meeus, corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, y el tercero el holandés Marlijn van der Berg, que ya había vencido en una de las carreras del Challenge de Mallorca y hoy comenzaba con el equipo del Education First su participación en esta Étoile de Bessèges. Y la verdad es que ha sido sumamente intenso ese sprint, esa llegada en ascenso que le ha permitido al corredor Paul Magnier arrancar la temporada como lo hizo el año pasado con una victoria. Recordemos que el año pasado también este corredor francés había arrancado con una victoria precisamente en la Challenge de Mallorca. Esta vez ha sido en l'Étoile de Bessèges en esta primera etapa. Para mañana tendremos la segunda de las fases de esta carrera
carrera, también con protagonismo previsiblemente del viento, y veremos cómo evoluciona esta clasificación, que lógicamente está encabezada por el corredor francés del Soudal Quick Step con 3 horas 33 minutos y 29 segundos más las bonificaciones. Después está el corredor Jordi Meus, el belga del equipo del Red Bull, y tercero el ciclista holandés del Education First. En esta carrera pues interesante ver lo que puede generar la única participación latinoamericana, que es la de Richard Carapaz. Vamos ahora a adentrarnos en lo que nos ha dejado la primera etapa de la Volta de la Comunitat Valenciana. Esta etapa contrarreloj por equipos de 34 kilómetros en Orihuela, muy exigente, y que ha dejado pues una amplia diferencia por parte del equipo Lidl Trek. Curiosidad, 4 campeones nacionales de contrarreloj formaban parte del equipo del Lidl Trek, que en manos de Matías Vacek ha sido el que ha tomado el liderazgo de la carrera. A 47 segundos están los corredores del Jayco Alula, que con Ben O'Connor van a intentar asaltar precisamente esa clasificación general en la carrera, que tiene 5 etapas. Realmente son 4, porque la del domingo en Valencia va a ser más un paseo triunfal que la lucha que verdaderamente se pueda dar. Para mañana tenemos el primero y único ascenso en final de etapa. Veremos la reacción que tengan los escaladores, que han perdido todo este tiempo. 51 segundos han perdido los corredores del equipo del UAE, que serían los favoritos, como Joao Almeida, el propio Brandon McNulty, y a más de 1 minuto y 5 segundos está Jefferson Cepeda, que es el mejor latinoamericano de esta clasificación. Él es corredor del Movistar, que con ese 1 minuto y 6 segundos que le han dado en la clasificación, pues tendrá que poner toda la carne en el asador en el día de mañana. En cuanto al resto de los latinoamericanos, tenemos a Santiago Buitrago, que también ha hecho una discreta presentación, ya que el Bahrain Victorious ha perdido más de 1 minuto y 17 segundos en esta clasificación. Posteriormente, los corredores del Petrolite, que verdaderamente se han dejado pues una minutada, no era su especialidad, y pese a ello pues han estado por delante de otros equipos que de su categoría pues hacen pensar que esta organización mexicana de categoría continental pueda poco a poco también irse afianzando, como lo ha venido haciendo en otras carreras, en el Levante Español, en Castellón o en la propia Challenge de Mallorca. El debut de Iván Ramiro Sosa con el Kern Pharma tampoco fue muy halagüeño, fue un promedio bastante bajo en comparación con el resto de los equipos, así que allí en Valencia tendremos la esperanza de ver lo que puedan conseguir tanto Jefferson Cepeda con el equipo Movistar como Santiago Buitrago con el Bahrain. Como les decimos, la etapa de mañana jueves será fundamental. Posteriormente, la del sábado también tiene una llegada muy exigente ya en tierras de Castellón, pese a que la ascensión principal de esa etapa estará relativamente lejos de meta. Tiene unos kilómetros muy duros hacia el final de la misma, y esto podría también generar algunas diferencias. Veremos si Vacek o alguno de los otros corredores, como por ejemplo Jonathan Milán, logra hacer frente a la situación, y es el Lidl Trek el que se lleva el gato al agua después de haber realizado esta contrarreloj prodigiosa que pudimos ver en el día de hoy, con 39 minutos 19 segundos en la llegada a Orihuela Playa, después de haber recorrido esos 34 kilómetros que les mencionamos. Parece que es una renta que puede sonar suficiente. Veremos cómo se va desarrollando a partir de la mañana esa lucha entre los equipos interesados en reducir el margen que han conseguido los
los corredores del Lidl Trek con los líderes de las agrupaciones y los equipos que están dispuestos a luchar por la clasificación general. Con la buena noticia de la aparición de Óscar Freire y los resultados de estas carreras que les hemos mencionado, los invitamos porque mañana comienza también la carrera femenina del Tour de los Emiratos Árabes. Así que no me queda más que invitarlos a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.